¿Quién más pensaba que la lechuga era aburrida hasta que le puso mango? Vea pues, esta ensalada quedó tan rica que yo creo que uno empieza diciendo voy a probar un poquito y termina repitiendo 3 veces. Inicio con 125 gramos de uvas rojas. Vea, estas ya las tengo muy bien lavadas, bien bonitas, brillantes. Entonces empiezo a cortarlas en mitades, una por una, y les retiro las semillas. Vea pues. Ahora paso a un mango maduro. ¡Ay, vea! Este ingrediente sí alegra cualquier cocina. Apenas uno empieza a pelarlo, ya huele sabroso. Lo lavo muy bien, le retiro la cáscara y luego lo corto en rodajas. Después empiezo a sacar cubos medianos, ni tan grandes ni tan pequeños, porque quiero que se sientan bien en cada cucharada. Ojo pues, si te están gustando estas recetas fáciles y bien sabrosas, acuérdate de suscribirte a Qué Rico Recetas, porque aquí hacemos comida rica, sencilla y con sabor casero del bueno. Y de paso, déjame en comentarios cuál fruta nunca te puede faltar en una ensalada. Sigo con 125 gramos de queso campesino, aunque vea, también puedes usar queso panela y queda delicioso. Lo corto en cubos medianos, suavecitos, vea qué belleza. Si antojan de la ensalada, le dan guardar al video y ni un gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando y cuadrando luces para que ustedes vean todo impecable. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal para seguir con este proyecto adelante. Hágale pues. Ahora voy con una lechuga verde crespa y fresca, bien bonita, bien crocante. Esta ya la tengo lavada y desinfectada, porque vea, la lechuga hay que tratarla con cariño. Luego me ayudo de un centrifugador para secarla muy bien, porque una ensalada aguada no tiene presentación, ¿cierto? Después la corto en tiras no muy delgadas. Vea esa frescura, eso cruje delicioso. Ahora sí, llegó la hora buena. En una ensaladera grande agrego primero la lechuga, luego el mango, después el queso y finalmente las uvas rojas. Vea cómo se va llenando esto de color. Sinceramente, esta ensalada parece hecha para enamorar visitas. Reservo un momentico y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Empiezo a batir todo suavemente y vea cómo se forma esa mezcla brillante, ligera, dulcecita, con ese toque cítrico del limón. Este es de esos sabores que hacen que la gente pregunte, ¿y usted qué fue lo que le echó a eso? Y vea pues, aquí va otra pregunta. ¿Vos sos de los que le pone miel a las ensaladas o nunca la has probado así? Porque cuando probes esta mezcla quedas antojado otra vez. Ahora incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada, despacito, dejando que vaya cayendo sobre todos los ingredientes y con una cuchara grande empiezo a mezclar suavemente, sin apretar mucho para que la lechuga quede bonita, fresca, crocante. Y para terminar, sirvo esta belleza y decoro con arándanos rojos deshidratados y nueces del nogal. Vea pues, eso le da un toque elegante, crocante y además queda precioso. Parece ensalada de restaurante fino, pero hecha en la casa. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carne asada o incluso para una cena ligera, porque llena bastante y queda súper fresca. Bueno pues familia, ahora sí decime la verdad, ¿te atreverías a mezclar mango, queso y lechuga? Porque yo sé que después de ver esta receta, más de uno va a salir corriendo a comprar mango. Si te gustó esta receta, déjame un comentario, compartila con esa persona que cree que las ensaladas son aburridas, dale me gusta, suscríbete a Qué Rico Recetas y vea pues, ¿la harías? ¿Sí o no? Una ensalada con mango, fresas y lechuga. Vea pues, yo sé que algunos están pensando, eso como que no combina, pero espere a ver esta belleza porque cuando la probes quedas enamorado del primer bocado. Arranco con un mango grande y bien maduro. Vea, de esos que apenas uno los toca ya perfuman toda la cocina. Lo lavo muy bien, porque aquí hacemos las cosas con calma y bien hechas, ¿cierto? Luego le retiro la cáscara y empiezo a cortarlo en rodajas. Después saco cubos medianos. Contame pues, ¿vos sos team mango maduro bien dulce o te gusta más pintón? Ojo pues familia, si te gustan estas recetas fáciles y sabrosas, acordate de suscribirte a Qué Rico Recetas, porque aquí siempre hacemos recetas que cualquiera puede preparar en la casa y quedan espectaculares. Y de paso, déjame un comentario. ¿Vos le pondrías fresas a una ensalada, sí o no? Ahora paso a 250 gramos de fresas, previamente bien lavadas y desinfectadas. Vea qué belleza esas fresas rojitas. Le retiro las hojitas con paciencia porque uno no quiere llevarse el palito en plena cucharada, ¿cierto? Y luego las corto en láminas delgadas. Ahora voy con una lechuga crespa fresca, bien bonita, bien verde. Esta ya la tengo lavada, desinfectada y súper seca, porque vea, una ensalada aguada da una tristeza. Entonces empiezo a cortarla en tiras no muy delgadas. Yo sé que a veces uno ve el video y sigue derecho,
Pero hoy lo invito a hacer algo diferente. Deje un comentario, escríbame lo que quiera, cuénteme qué receta le gustaría ver o qué ingrediente le encanta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Paso ahora a una manzana roja. La lavo muy bien, la corto en rodajas, retiro el corazón y las semillas y luego la corto en cubos medianos. Decime vos, ¿a vos cómo te gusta más la manzana en ensalada? ¿Verde o roja? Llegó la hora buena. En una ensaladera grande empiezo a agregar todo. Primero la lechuga, luego la manzana roja, después el mango, las fresas y finalmente 100 gramos de uvas pasas negras. Así que contame aquí abajo, ¿vos amás las uvas pasas o sos de los que las aparta para un lado del plato? Ahora reservo un momentico la ensalada y me voy con el aderezo. Y vea, este aderezo quedó tan rico que uno provoca comérselo a cucharadas. Agrego 200 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de miel de abejas, el jugo de medio limón y una pizca de sal. Empiezo a batir todo suavemente y vea cómo va quedando esa mezcla cremosa, brillante, suave. Ay, no, esto huele demasiado bueno. Ahora sí, incorporo el aderezo sobre toda la ensalada, despacito, dejando que vaya cayendo sobre las frutas y la lechuga. Y con una cuchara grande empiezo a mezclar todo suavemente, sin apretar mucho para que las fresas no se deshagan. Sirvo esta belleza bien fría y vea, esto queda perfecto para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes suaves o incluso para una cena ligera porque llena bastante y queda súper refrescante. Ideal para un día caluroso. Bueno pues familia, ahora sí decime la verdad, ¿te imaginabas que una ensalada pudiera quedar tan bonita y tan rica con mango y fresas? Si te gustó esta receta, déjame un comentario, compartila con esa persona que siempre dice que la ensalada es comida de conejo, dale me gusta, suscríbete a Qué Rico Recetas y vea, pues, ¿la prepararía sí o no? ¿Quién necesita postre cuando existe esta ensalada? Vea pues, esta última receta quedó tan fresca, tan colorida y tan rica que sinceramente parece de bufete elegante. Y lo mejor es que se hace rapidísimo. Paso a la tercera y última receta y arranco con 2 rodajas de piña. Vea, esta fruta apenas uno la empieza a cortar y ya la cocina huele sabroso. Las corto en cubos pequeños. Luego llevo la piña a calar junto con una cucharada de azúcar. Y vea pues, esto de calarla es un truquito buenísimo, porque la piña queda más brillante, más jugosita y con un sabor espectacular. Además, evita que la ensalada quede amarga. Y no, eso sí cambia completamente la receta. Mientras la piña está lista, voy con 3 kiwis. Vea, yo no sé ustedes, pero a mí el kiwi me parece una fruta demasiado elegante. Los lavo muy bien, les retiro la cáscara y después los corto en rodajas. Luego hago cubos medianos, suavecitos y bien jugosos. Ojo pues familia, si hasta aquí esta receta ya te antojó, acordate de suscribirte a Qué Rico Recetas, porque vea que aquí hacemos recetas fáciles, bien caseras y demasiado ricas. Y de paso, déjame en comentarios cuál es tu fruta favorita para ensaladas. Ahora paso a 125 gramos de fresas, previamente bien lavadas y desinfectadas. Les retiro las hojitas una por una, con paciencia, porque aquí hacemos las cosas con amor, ¿cierto? Luego las corto en rodajas y después en cubos pequeños. Ahora voy con un mango maduro, lo lavo muy bien, le retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos pequeños. Y decime vos, ¿cómo preferís el mango? ¿Bien maduro o un poquito pintón? Porque aquí se armó otro debate serio. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Paso ahora a 100 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y empiezo a cortarlas en trozos pequeños. Vea pues. Y vea, mientras pico las almendras, siempre terminan desapareciendo algunas. Uno empieza, voy a probar una, y cuando piensa ya se comió media taza. Ahora tomo una lechuga verde crespa, fresca, bien bonita, previamente lavada, desinfectada y seca, porque la lechuga mojada no tiene presentación, vea. Luego la corto en tiras no muy delgadas. Llegó la hora buena.
En una ensaladera grande empiezo a combinar todo. Agrego primero la lechuga, luego el mango, las fresas, el kiwi, la piña caladita y finalmente las almendras. Vea todos esos colores juntos. Ay, no. Esto parece ensalada de hotel 5 estrellas. Reservo un momentico y paso a preparar el aderezo. Agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, el jugo de un limón y una pizca de sal. Empiezo a batir todo suavemente hasta formar una mezcla cremosa y homogénea. Y aquí va otra pregunta pues, ¿vos sos de los que ama el yogur griego o todavía no lo has probado en ensaladas? Porque cuando uno descubre esto, ya no quiere volver al aderezo pesado. Ahora incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada y también agrego 100 gramos de uvas pasas negras. Vea pues, aquí es donde algunos empiezan, ¡ay no, las pasas! Pero sinceramente aquí quedan demasiado buenas, le dan unos toquecitos dulces deliciosos. Con una cuchara grande mezclo todo suavemente, despacito, asegurándome de que cada ingrediente quede bien impregnado del aderezo. Sirvo esta belleza bien fría y sinceramente esto queda perfecto para acompañar pollo a la plancha, pescadito, una carne asada o incluso para comer sola porque llena bastante y refresca demasiado. Ideal para un almuerzo ligero o para sorprender visitas. Bueno pues familia, llegamos al final de estas 3 recetas irresistibles. Ahora quiero saber, ¿cuál de las 3 fue tu favorita? ¿Esta última sí te antojó o qué? Déjame tu comentario aquí abajo, compartí esta receta con esa persona que cree que las ensaladas son aburridas, dale me gusta, suscríbete a Qué Rico Recetas y vea, pues, ¿la haría sí o no?